Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo aquí al canal a Tedroid y hoy vamos a hablar acerca de esta tablet de Amazon, concretamente el modelo Fire HD 10, que es el modelo de 2021, sí, es la nueva renovación y vamos a ver todo acerca de este nuevo modelo. Así que quédate porque comenzamos. El año pasado la empresa renovó la Fire HD de 8 pulgadas, que por aquí te está saliendo un vídeo para que puedas ir a verla si todavía no has visto ese vídeo. Pero en este caso tenemos un nuevo modelo, ya que este es el modelo de 2021 y no el modelo de 8, sino un poquito más grande. Este es el de 10 pulgadas, que hacía 2 años desde que salió la generación anterior, en el 2019. Así que vamos a ver todo lo que ha cambiado en esta tablet y ¿realmente merece o no merece la pena por el precio que vamos a pagar por ella? Pues te lo cuento y primero vamos a empezar por lo que es la estética. Respecto al modelo anterior, pues vamos a notar que tenemos muchos menos marcos en la parte frontal y eso es algo que sin duda se agradece porque vamos a aprovechar mucho mejor lo que es la pantalla. El dispositivo es más compacto y hemos conseguido que también tenga un menor peso. Y sí, eso a la larga pues se acaba notando. Los materiales de construcción pues es una trasera de plástico convencional que nos encontramos simplemente el logotipo de la marca y en la esquina superior derecha pues nos vamos a encontrar lo que es la cámara trasera, de la cual te hablaré después. En el lateral derecho nos encontramos con el botón para subir y bajar el volumen, también vamos a tener lo que es el botón de encendido, los micrófonos, el USB-C para poder cargar esta tablet y también el jack de auriculares, porque sí, vamos a poder conectar auriculares mediante cable. La parte izquierda va a estar completamente desnuda, en la parte inferior únicamente nos vamos a encontrar con lo que es para meter una tarjeta micro SD de hasta 1 TB y en la parte superior nos vamos a encontrar con 2 altavoces. Sí, tenemos 2 altavoces, por lo tanto es un sonido estéreo. En sí, lo que es la tablet pues se ve de buen tacto, no es un plástico malo ni mucho menos, está todo muy bien acabado, los rebordes, o sea, es una tablet que en cuanto a construcción, por lo que cuesta, está muy bien hecha. Y como podéis ver, pues sí, se llega a bombar un poquito, pero haciendo fuerza no la vamos prácticamente a flexionar. Por lo tanto, creo que en cuanto a construcción y materiales, la verdad es que está muy bien. Pasamos ahora a hablar acerca de la pantalla y en este caso, haciendo honor a su nombre, la Fire HD 10, pues nos encontramos que tiene 10,1 pulgadas. Sí, bueno, ese 0,1 es un extra que nunca viene mal. Y sí, aquí vas a poder disfrutar de películas, de vídeos, de juegos, etcétera, ya que, sobre todo para las películas, pues la verdad es que la pantalla tiene bastante brillo, se ve muy bien y es para lo que yo he utilizado más esta tablet, para ver contenido gracias a Prime Video o gracias a YouTube, gracias a Netflix, etcétera. Hay diferentes servicios que puedes utilizar. Yo he utilizado principalmente estos tres. Por cierto, si te está gustando este vídeo de este análisis de la Amazon Fire HD de 10 pulgadas de 2021, te invito a que te suscribas y por supuesto le des like para que puedas hacer que este contenido llegue a más personas y el canal siga creciendo. Y sí, la verdad es que en cuanto a brillo, colores, saturación, etcétera, todo lo que tiene relacionado con lo que es el display, es la visualización, la verdad es que podemos decir que es una pantalla más que correcta para el precio que vamos a tener que pagar y por lo tanto vas a poder disfrutar del contenido. Pasamos a hablar acerca del sonido y en este caso, como ya te he mencionado, tenemos doble altavoz, pero ¿cuál es la calidad de esta Fire HD de 2021? Pues no te puedes esperar grandes cosas, pero sí que te puedo decir que para ver películas o tu serie favorita o por ejemplo un vídeo de YouTube va a ser más que suficiente. Tiene un sonido bastante alto, no te puedes esperar una calidad muy grande, es lo que es y yo preferiría por ejemplo conectarme un altavoz gracias al Bluetooth 5.0 que incorpora esta tablet y poder coger un altavoz y reproducir desde ahí la música. Para que, bueno, la música o la película en sí, el audio, por así decirlo, para que puedas disfrutar realmente del contenido que estás viendo. Aunque bueno, yo he utilizado mucho lo que es los dos altavoces de esta tablet y mi experiencia sin duda ha sido muy gratificante al ver las películas y los vídeos. Claro, siempre teniendo en cuenta el precio que vamos a pagar por este producto. Pasamos ahora a hablar acerca de lo que es el rendimiento de esta Fire HD de 10 pulgadas.
Y sí, en este caso nos vamos a encontrar con un octa-core frente a la generación anterior que se lanzó en 2019 que tenía 4 núcleos. Y en este caso este octa-core está funcionando a 2 GHz. Y además pasamos del modelo anterior que teníamos 2 GB de memoria RAM a tener ahora 3 GB de memoria RAM. Por lo tanto, podemos esperar un gran rendimiento respecto a la versión que se lanzó en 2019. Y sí, la verdad es que se nota que es más fluida esta tablet, como no puede ser de otra forma, por las especificaciones. Y la verdad es que, oye, pues cumple y vas a poder jugar sin ningún tipo de problemas. Y los juegos que yo he podido probar los mueve con bastante soltura. También te tengo que mencionar que existe un modelo Plus, la FireHD 10 Plus, que ese modelo no lo he probado. Pero en cuanto a especificaciones te tengo que decir que es el mismo chipset y lo único que cambia es que pasamos de los 3 GB a los 4 de memoria RAM. Y eso es algo que tienes que tener también en cuenta por si necesitas algo más de rendimientos, ese pequeño plus como su nombre indica. En cuanto al almacenamiento nos vamos a encontrar con versiones de 32 o de 64 GB de almacenamiento interno. Y en este caso, como ya te he mencionado anteriormente, en la parte inferior tenemos un slot para poder incorporar una micro SD de hasta 1 TB. Y pasamos al sistema operativo, el software, que en este caso es Fire OS. Es un sistema personalizado basado en Android creado por la empresa Amazon. Y sí, es bastante limitado entre comillas, ya que podemos descargar muchas aplicaciones, por ejemplo, desde su tienda de aplicaciones, el App Store. Pero, ¿qué pasa, amigos? Que aquí en este caso hay bastante limitación por parte de Amazon. Todas las aplicaciones que yo no he encontrado en la tienda de Amazon, pues lo que he hecho es recurrir a una tienda de terceros o un repositorio de terceros, como en este caso es APK Mirror, que ahí desde donde me lo he descargado prácticamente todo, porque bueno, es mi repositorio de confianza, por así decirlo, que es donde siempre me suelo descargar cualquier APK para Android. Por ejemplo, el launcher, que bueno, tiene básicamente 3 pestañas, el para ti, inicio y biblioteca, pues no vamos a poder cambiarlo. ¿Por qué? Esto es así porque Amazon ha bloqueado la opción que nosotros podamos predefinir otro launcher por defecto. Por ejemplo, nuevo launcher. Vamos a poder instalarlo, vamos a poder configurarlo, pero no vamos a poder establecerlo como principal launcher del sistema. Por lo tanto, cuando tú le des al botón de Home o tires hacia atrás, lo que va a hacer es que te vas a ir directamente al launcher oficial de Amazon. Por lo tanto, si quieres más personalización para las Amazon Fire, lo que te recomiendo es que te mires este vídeo de aquí, porque te recomiendo una herramienta muy útil donde vas a poder modificar lo que es el sistema operativo, vas a poderle meter los servicios de Google, ya que por defecto no vienen incluidos los servicios de Google, y con esta herramienta sí que vas a poder. Pero a día de hoy que estoy grabando el vídeo, pues todavía no ha salido una actualización que admita esta tablet. Por lo tanto, yo no he podido probarla con los servicios de Google instalando todo lo que viene detrás. Pero sí que probé el modelo, el Fire 8, que es con el cual hice ese otro vídeo. Y ya puedo decir, y por los comentarios, que muchas personas lo hicieron y sí, funciona realmente bien. Así que eso es algo que vas a tener que tener en cuenta. Si por la tienda de Amazon no vas a poder instalar el APK que tú quieres, como por ejemplo WhatsApp, que WhatsApp tampoco está, sí que se puede instalar mediante un repositorio de terceros como APK Mirror, la tienda de Aurora, etc. Vas a tener que buscarte un poquito las aplicaciones donde están, hasta que llegue lo que te he mencionado anteriormente para poder instalar los servicios de Google y poder instalar la Play Store aquí, en esta tablet. Y ahí será entonces cuando cobre muchísimo más valor por el precio que tiene. Si miramos las cámaras, tenemos una trasera de 5 megapíxeles y una delantera de 2. Y bueno, pues aquí pasan sin pena ni gloria, ya que son cámaras muy sencillitas, te sirven para alguna videollamada que ahora está muy de moda, porque bueno, ya sabéis la situación por la que hemos pasado y cada vez están haciendo más reuniones online, que bueno, con esta cámara pues en algún momento tirar de zoom, de tirar de alguna videollamada que necesites y vas a poder conectarte y que te vean. Llegamos a la autonomía de esta Amazon Fire HD de 2021 y la verdad es que es bastante gratificante tener aproximadamente unas 8 o 9 horas de pantalla encendida. Esto va a variar según el uso que tú le des. Las pruebas que yo he hecho para conseguir estas 8 o 9 horas aproximadamente fue, por ejemplo, del 100% al 80%, utilizar lo que es Chrome para navegar y también ver ciertas cosas de la tablet, como por ejemplo estar en los ajustes, jugar un poquito con algunas aplicaciones,
etcétera. Y después, cuando estaba al 80% hasta el prácticamente 4%, dije, vale, pues esta tarde va a ser toda de ver películas. Y me puse 3 o 4 películas, no me acuerdo exactamente cuántas fueron. Y básicamente logramos esta autonomía con el brillo al 100%. Es decir, si tú le bajas el brillo, pues seguramente te haga más autonomía. Y también el volumen estaba prácticamente al máximo. No estaba al máximo, pero casi. Así que en ese sentido, en cuanto a autonomía, vas a tener más que suficiente si quieres utilizarla durante un día. Luego también he hecho otras pruebas de, por ejemplo, dejarla en reposo durante todo el día y por las noches lo que hacía era me veía una película. Y en este caso, pues no sé si me veía 1 o 2 películas por la noche, más o menos, ¿vale? De diferente duración, algunas duraban 1 hora y algo, otras duraban 2, etc. Y en este caso me duró 5 días la tablet sin pasar por el cargador. Así que en cuanto a autonomía, la verdad es que muy pero que muy recomendable. Y bueno, llegamos a las conclusiones de esta Amazon Fire HD de 10 pulgadas de 2021. Y la verdad es que en general me ha gustado bastante, sobre todo teniendo el coste presente, ya que si elegimos el modelo de 32 GB que tiene publicidad, sí, que en el lock screen te va a generar que cuando la desbloquees haya una publicidad, es de 149 euros. Mientras que si elegimos la segunda opción, es decir, la que no tiene publicidad, que es la que yo elegiría por tener 20 euritos más de coste, se nos va a 164 o 165 euros. Y por ese coste, para no tener ningún tipo de publicidad, pues básicamente es una muy buena tablet y es un dinero bien invertido si quieres ver películas o jugar ocasionalmente con esta tablet de Amazon. Y después, pues el modelo de 64 GB, pues ya se nos va un poquito más. Si elegimos el modelo que tiene publicidad serían unos 189 euros aproximadamente, mientras que si elegimos el modelo que no tiene publicidad, si no sería a 204 o 205 euros. Así que ahí tu elección de si prefieres 32 GB, si quieres 64, quieres publicidad o no quieres publicidad. Sin duda yo pagaría ese extra para no tener esa publicidad molesta que sin duda te va a molestar, ya te lo aseguro yo. Aunque bueno, con la herramienta anterior que te he mencionado, que te recuerdo, que puedes visitarlo por aquí arriba también, pues no vas a tener ningún tipo de publicidad porque la puedes eliminar y ahorrarte esos 20 euros. Pero bueno, eso es un truco que te cuento en el otro vídeo y no viene a cuento ahora mismo. Pero bueno, que sepas que tienes esa opción. Así que ya no tengo más que decirte acerca de este modelo. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en los comentarios que intentaré responderte. Así que si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like, te suscribas aquí abajo en el botón rojo y nos vemos aquí en el próximo vídeo. Antes de hoy, un saludo.